¿Vale la pena Genshin Impact en su estado actual? ¿Es buen momento para jugar o para volver a Genshin Impact? Honkai Star Rail está en su punto más crítico y en un punto donde Genshin estuvo en su peor momento, todo el mundo aclamaba Padre Rail y sin embargo ahora, después de 2 años de juego, Honkai Star Rail es un juego que está siendo dropeado por la mayoría de creadores grandes. Yo concretamente nunca lo jugué y parece ser que está en un punto en el que no tiene solución y sin embargo Genshin, a pesar de haber estado en las últimas 1000 veces y haber pasado su peor momento hace unos meses, nunca dejó de mantenerse y los creadores nunca dejaron de hacer contenido de Genshin, pero sobre todo, estamos en el mejor momento no solo para jugar, sino para volver y realmente no tomándonos el humo de Hoyoverse, sino de forma objetiva, sabiendo lo mínimo que sí están haciendo bien. ¿Es el mejor momento para volver literalmente o estar jugando y disfrutar de Genshin Impact? Pues quedaros hasta el final porque respuesta corta, sí. Respuesta larga, al final del vídeo os va a volar la cabeza con un par de cosas que os voy a contar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón. Hay un sorteo gratis de bendición solo por hacer esto anterior, que no os cuesta nada, así que gracias por el apoyo y estás dando like ahí, suscribirte con campanita. Si llegamos a 200.000, tengo una gigantesca sorpresa preparada para vosotros, así que ánimo y gracias por el apoyo, compartir el canal para que pronto lleguemos a los 200.000. Bienvenidos e invitados a los directos, que estoy haciendo nuevas series y contenido súper fresco y renovado para los directos. Que aprovechen si estáis comiendo y vamos con... ¿Es buen momento para jugar Genshin Impact? ¿Merece la pena o vale la pena volver a jugar Genshin Impact en el estado actual? Muchos habéis dropeado el juego. Muchos estáis viendo este vídeo en cuestión de ¿será que a lo mejor sí vale la pena volver? ¿Qué hay de nuevo en Genshin Impact? ¿Qué hay ahora mismo? ¿Qué va a venir? Lo dejé en Sumeru. ¿Qué hay? ¿Vuelvo o no vuelvo? Estoy jugando 25 gachas. ¿Qué tiene de bueno el Genshin a pesar de que existe Wuthering Waves? Hablaremos de Wuthering Waves en este vídeo también. Pues bien, el resumen de una de las cosas importantes actuales y lo que queréis escuchar es lo siguiente. Lo primero y más importante es que estamos actualmente en la 5.6 a la altura de estar viendo este vídeo, por si alguien lo ve en el futuro, a lo mejor dentro de unos meses o en un gran momento de Genshin Impact y este vídeo se le posiciona para que lo vea. En esta 5.6 ha salido Scofire, estaréis muy al día con ello, Navia, y estamos a un par de semanas de que lleguen Kinich y Raiden. Venimos de una de las peores épocas, siendo sinceros, de Genshin Impact, y Genshin Impact una vez al año siempre tiene por cada versión unas 2 mini versiones cíclicas en las que el juego se ultra mega super estampa y luego vuelve siempre el juego cuando llega a la región nueva, en el caso de llegar Natlan, llegar Fontaine, llegar en el futuro Notcry, luego como que super mega ultra explota y luego vuelve a relajarse y así sucesivamente. Pues bien, en esta época anterior, la 5.4 y 5.5, después de la 5.3 donde llegó Mabuika y también fue una época bastante fuerte, ha tenido la dropeada más grande de la historia del canal, teniendo en cuenta que ha habido días en Twitch donde apenas ha habido 3.000 viewers durante 10, 15, 20 días en todo lo que es la categoría Genshin Impact. Esto nunca había pasado anteriormente. También los creadores de contenido, incluso los que mejor se mantenían en las peores épocas de Genshin, han sufrido también la caída más grande y repentina hasta el punto de que hay creadores que se mantuvieron siempre con Genshin y a día de hoy no solo no están haciendo contenido, sino que si alguno en alguna época anterior dejó de hacer contenido, como por ejemplo Mafioso Letrous, que lo avisaron cuando ocurrió al final de Sumeru y al final de Fontaine, pero volvieron, o en el caso Mafioso dijo que se iba para siempre, pero luego volvió, lo sabíamos todos. Esta vez se han ido sin avisar y llevan más tiempo que nunca sin hacer contenido, aunque cuando Genshin vaya bien harán contenido seguramente. Esto simplemente es una descripción de lo que está ocurriendo. Es una época difícil de Genshin. Ahora, en esta 5.6 no hay mapa. En la 5.5 sí hubo mapa y buenas misiones y aún así fue una versión, como digo, muy dropeada. En esta 5.6 está recuperándose un crecimiento positivo que parece además una señal muy buena de tendencia positiva que además va a hacer Snowball y creo que Hoyoverse ha tratado de preparar esto de antes porque esta dropeada es demasiado, por un lado, grave y por otro también demasiado pronto para las dropeadas en cada año que había del juego comparado con lo anterior. Posicional y temporalmente a lo que estaba explicando ocurre lo siguiente, y es que por un lado
esta 5.6 da antecedente a la 5.7 donde sale Skirk, que es este personaje de aquí, y durante muchísimo tiempo un montón de jugadores tuvieron un montón de hype por este personaje. Cuando salió en Fontaine, cuando fue, digamos, después de papear al Narval Devora Estrellas, que es este boss, la ballena semanal que veis por aquí, y se llevó a Tartaglia, porque todo esto ocurrió después del juicio de Tartaglia, hacer esta misión en Fontaine os la recomiendo, buenísima, y la gente opina que es de las mejores, por no decir en algunos casos de opinión, la mejor misión de Genshin Impact de Arconte. Y viene por fin en un equipo de permafrost cerrado. La 5.7 viene con mapa nuevo, la última zona de Natlan, viene con Skirk que va a levantar mucho hype, y las vibes de Skirk por un lado se me asemejan a las de Arlequino cuando llegó en Fontaine casi al final, como un personaje digamos que no tan esperado, con un poco de sorpresa, y que justo cuando llegó rompió récord de ventas. No creo que Skirk rompa récord de ventas, pero me recuerda esas vibes de personaje carry rotísimo casi al final de la versión. Y por otro lado, el permafrost tiene dos cosas. Una, hablar en otro vídeo, que Skirk depende de Scofire y no mucha gente sacará Skirk porque no tiene Scofire, o no mucha gente está sacando a día de hoy Scofire para Skirk el día de mañana. Y dos, que hay gente que tiene claro que Skirk va a durar como mucho un año porque luego llegará la nación crío y van a poder crear el crío. Es decir, no es lo mejor del mundo ni se asemeja a Arlequino como tal, pero va a ser una versión buena. Y no solo eso, sino que Genshin va en ascenso y irá en ascenso durante esta etapa, porque después de esta 5.7, que sí es buena, tenemos la 5.8 con Mare Hibari, que es la típica zona temporal antes de una región completa nueva, donde muchos jugadores vuelven. La zona temporal son protogemas que solo puedes hacer concretamente en ese punto del tiempo y luego desaparece, a diferencia del resto del mapa de Genshin, que está cuando tú quieras y puedes hacerlo cuando tú quieras. Y entonces mucha gente no solo vuelve, sino que siempre se prepara muy buena campaña de publicidad para la nueva región. La nueva región va a ser Notcry, que digamos que es equivalente, aunque no es una nación de Teyvat, es equivalente a Natlan, Sumeru, Inazuma, Liyue, Mondstadt, todo lo demás. Ya conocéis las naciones de Teyvat, y a las expensas de Sniesnaya. Y además se dice que tendrá estética nueva y que va a cerrar muchos hilos de muchas historias para llegar a Sniesnaya, la última región, limpios, digamos, para centrarnos en la historia principal. Bien, esto es una apuesta. Hay poca confianza ya hacia Hoyoverse y sus juegos. Hay muchísimas leyes nuevas en Estados Unidos que están restringiendo la edad de los jugadores, o que al menos tengan que decir qué edad tienen para poder jugar. Hay cuentas abandonadas, hay dropeada de jugadores, hay todo esto, pero a su vez estas 3 o casi 4 versiones una detrás de otras seguidas sí que pintan un ascenso continuo de la cantidad de jugadores, el hype y el interés por el juego, a menos que Hoyoverse lo haga muy mal. Y aquí hay dos puntos muy clave que tenéis que tener en cuenta. Punto número 1. La narrativa de Natlan sí fue la del Dawei llorando, nos vendió humo, luego no fue tan espectacular como pensábamos, fue bueno dentro de lo que cabe, pero por ejemplo la señal más clara que siempre os dije es que Mabuika tendría que haber roto ventas por encima de Arlequino y no lo hizo, y además la gente de forma abierta, un 80% de la comunidad de Genshin Impact se sintió estafada en el sentido de nos prometieron muchas cosas y el juego no ha cambiado tanto como nos lo prometieron después de 4 años pidiendo muchas mejoras y sobre todo un cambio de actitud de la empresa hacia los jugadores. Es el primer factor, pero digamos que el camino que están tomando ahora de hacerlo un poco más despacito y de repente plantearnos los presets en la versión 5.7 no es un mal camino siempre y cuando lo hagan despacito, bien y con hechos, y no con un Dawei llorando, mucho humo y que luego no sea lo que se esperaba y que no se cumplan las expectativas de los jugadores. Pero en el mucho texto del livestream de Notcry que hubo de sorpresa que recordaréis, las palabras que usaron, al menos aunque fue mucho texto, fueron las correctas. Entendieron que es verdad que decepcionaron a los viajeros y no cumplieron nunca las expectativas de lo que se esperaba, que entienden que hace falta un gran cambio y rework al juego, que entienden que es el buque insignia de todo el resto de sus gachas, y aunque han querido diversificar y hacer un montón de juegos distintos y todos rentables, realmente la imagen de la empresa principal y el gacha más rentable y que más vende a nivel mundial y que hizo mainstream el mercado de los gachas es el propio Genshin Impact y no pueden descuidarlo, y un largo etcétera. Y el segundo facto muy importante es que esta 5.6, a pesar de ser vacía a nivel mapa, que está Scofire, es la mejor versión para volver a Genshin Impact o jugarlo, porque os podéis poner al día con todo lo anterior que habéis dropeado, podéis farmear y ahorrar protogemas para prepararos para Skirk y lo que venga después, y tomar, digamos, el tren o el rumbo de un Genshin en un ascenso como mínimo de 5.7, 5.8, 6.0,
esta misma 5.6, que ya son 4 versiones, y si se lo trabajan bien, una 6.1 que también retenga y mantenga a los jugadores de menos a más en cada una de estas nuevas versiones, y vais a encadenar 5 versiones de Genshin, no buenas, sino en ascenso, que es mucho mejor para la experiencia de jugador. Y independientemente de las carteras, recordar usar Lootbar para gastar por Skirk, apoyáis el canal, es totalmente seguro y fiable y os ahorráis una burrada. Si nunca usáis Lootbar, recordad que los por 2 os los dan y que hay un pack de bienvenida una vez por cuenta, de que el pack de 100 solo cuesta $70, con lo cual usar Lootbar. No es el anuncio habitual del vídeo, pero usarlo, de verdad que vais a ahorraros un montón y apoyar un montón. Y básicamente tenéis el mapa perfecto para jugar. Ahora, el mapa me refiero de temporal, no que venga mapa al juego, sino que tenéis, digamos, casi 6 versiones que van a ser todas de menos a más. Eso es un ascenso y es algo positivo. Ahora, la parte en comparación con otros gachas. Ocurre que, si bien el gacha es mainstream, realmente en el mercado ha ocurrido una evolución muy interesante de comentar. Y esta es la parte que más suele gustar, enfocada en el marketing y analíticas a nivel mundial y economía. Resulta que ocurren también 2 puntos importantes en el mercado de gachas. Uno, que los gachas son los videojuegos que más generan dinero del mundo y entre ellos lideran, por supuesto, Genshin Impact, Wuthering Waves, pero es que además han entrado varios competidores que la gente no se esperaba, como el Love and Deep Space, que es el juego básicamente de monos chinos para mujeres, y el Pokémon TCG, que obviamente es un gacha, aunque se quiera posicionar en un mercado más family friendly y de gente que le gusta Pokémon, y casi cualquier juego que a día de hoy está saliendo entiende que este es el sistema predilecto de monetización y que, aunque se ha querido regular de muchas formas y limitar de muchas otras, o incluso mucha gente está en contra de esta clase de juegos o sistemas, es el mercado imparable, inevitable, predilecto del ser humano, por desgracia, porque es propenso a las adicciones y por un montón de temas psicológicos, aparte de esto, que muchos ya conocéis o estudiaréis si estáis con esos temas. El mercado gacha es imparable y no deja de crecer, pero han aparecido una cantidad increíble de competidores de gacha que ni siquiera al principio se planteaban. El mercado gacha inicialmente se planteaba como Genshin Impact era el rey indiscutible y volvió mainstream todos los gachas, y luego había un montón de gachas que podían empezar a funcionar y que muchos conoceréis, como que eran antiguos además: Fate Grand Order, el gacha de One Piece, el gacha de Naruto, el gacha de Final Fantasy, el gacha de Goku, el Dokkan Battle, el Dragon Ball Dokkan Battle creo que se llama, que es otro gacha que también pues estaba ahí, siempre existió y creció mucho. Y luego esta competencia parecida, entre comillas mucho, de juegos gacha estilo anime. El Honkai Star Rail que sacó el propio Hoyoverse, el Wuthering Waves, ahora el ZZZ, el Arknights Enfield que saldrá en el futuro, el Duets Abyss que saldrá en el futuro, el Azul Promilia que saldrá en el futuro, o el Project Mugen que luego fue rebrandeado y creo que se llamará de otra manera, que es un Spider-Man de PlayStation 4 pero en plan gacha, como unas chinas y toda la historia. Y básicamente esa es la idea inicial de un planteamiento de mercado gacha donde Genshin seguía siendo el líder. A día de hoy ocurren 2 cosas. A, como explicaba, que hay un montón de alternativas que nadie se esperó que realmente fueran a entrar a competir al mercado gacha, como el propio Pokémon TCG, que descolocó totalmente todo esto y es un gacha y compite con los gachas. Y 2, que el propio mercado gacha, lejos de retroalimentarse, está generando mucha toxicidad, mucho enfrentamiento, mucho jugador que juega a uno y no a otro, y si juega a uno odia al otro, que digamos, bueno, forma parte de la competencia y la competencia es sana. La competencia es sana cuando es competencia sana. Cuando es esta clase de cosas no es tan sano y de hecho está generando que muchos jugadores dropeen, por ejemplo, Star Rail, como explicaba al principio del vídeo, que Putupao literalmente ha dicho que ya va a dejar definitivamente el Star Rail. Creo que Star Rail ya lo dropeó anteriormente Tanaka, confirmadme en los comentarios si me equivoco, pero recuerdo escuchar, no estoy tan seguro al 100%, pero recuerdo escuchar que dijo que ya no lo jugaría porque juega a otros gachas. Luego está el ZZZ, que es un gacha también de Hoyoverse, que ya cuando salió, a pesar de toda la publicidad y todo lo que estaba inflado a nivel números y FOMO, ya salió para ser un gacha terciario. Lo siento mucho porque lo juega y lo disfrute y sé que las mecánicas son God, pero ZZZ siempre va a ser un gacha terciario, no es el main contenido prácticamente de nadie y está por debajo del Genshin y el WoW en todos los aspectos. Es un gacha como una misión secundaria del juego, está ahí y algún día se dropeará. Y quedan como competidores principales Wuthering Waves y Genshin. Wuthering lo sigue haciendo bien y cada vez va más ganándose la confianza de los jugadores y me alegro por ello.
Y Genshin Impact sigue estando ahí a pesar de todos los problemas. Los creadores no dropean Genshin a menos que dropeen todo su contenido general. Los jugadores que dropean otros juegos, pero siempre mantienen Genshin como su contenido principal. Y si vais a buscar en los canales de los creadores de contenido más grandes de habla hispana e inglesa, a pesar de que han contenido otros juegos por rellenar y completar, sus vídeos de Genshin, incluso en el peor momento de Genshin, siguen siendo un 50% más vistos que el resto de gachas, incluido Wuthering. Que esto no es un ataque a Wuthering, ir a verlo porque son datos. Lo podéis revisar y comprobar que eso es verdad. ¿Por qué comento todo esto? Porque Hoyoverse tiene ahora en sus manos una decisión. Puede entrar a la realidad y competir en este nuevo mercado gacha que ya no solo está lleno de monas chinas, sino de muchas otras cosas fuera de monas chinas, más los juegos que vendrán en el futuro que nada tengan que ver con Genshin, como el Pokémon TCG y muchos otros gachas que seguirán apareciendo con ideas revolucionarias e innovadoras. No me salía la palabra, señores. Y mantener Genshin como el buque insignia de los gachas para seguir estando en un punto alto y competitivo de este mercado, o literalmente perder el liderazgo y la oportunidad de todo lo que se ha trabajado durante 5 años teniendo este proyecto tan sólido. Y yo creo, dentro de mi ignorancia, y esto no es vender humo ni a Dawei llorando, que dentro de este plan de marketing que hay y este escalado de versiones que está habiendo y lo que os acabo de explicar, hay bastante intención de que Genshin como mínimo mantenga un buen rumbo y de que como mínimo trabajen estas versiones poco a poco en ascenso. No que ya el Genshin vaya a ser lo que esperábamos, no que tuviéramos lo que nunca tuvimos en Natlan, no que nos metan humo por ya sabéis dónde, por el miollo que se expande y luego ese humo nos lo quedemos y nos frustre, sino realmente una situación de supervivencia en la que ya no tienen más remedio que reinventarse o morir. Esta es la situación actual. ¿Merece la pena jugar Genshin Impact? Opino que estáis en el mejor momento y quien lo tome ahora va a vivir realmente una experiencia como mínimo de medio año muy buena, con 5 o 6 versiones o más, bastante como mínimo en ascenso. Y si alguien quiere hacerse expectativas, que va a dar un vuelco y un cambio de rumbo bastante interesante. Sin humo, sin cosas raras. Y aparte del nuevo endgame que saldrá, que la gente que lo está testeando dice que es bastante más parecido al abismo que al teatro, con lo que por fin tenemos otro gran acierto en un juego cuyo único endgame y el más jugado y querido durante 5 años era el maldito abismo, y solo el abismo ha mantenido a jugadores jugando un montón de tiempo. Un poquito más. Gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, los que habéis llegado hasta el final. Y no os hagáis cosas sin respeto. El sin respeto en privado. En los comentarios, mucho respeto y educación. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no se miñi y chaito.